Hola, ¿cómo están? Soy Bárbara Di Costanzo. Hola, yo soy Ariel Morales. Los vamos a introducir un poco en esta obra para que tengan una idea de qué trata y qué piensan los críticos e investigadores. Acompáñanos en este viaje en el tiempo donde vivirás historias de reyes, vasallos y juglares. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traemos una de las obras clásicas más importantes de la Edad Media. Este manuscrito fue hallado ya por el siglo XII, es un poema épico que relata las hazañas heroicas de los últimos años de la vida del caballero castellano Ruiz Díaz de Vivar, o Rodrigo Díaz de Vivar, como lo conocemos, y vamos a contarles una breve reseña de este poema narrativo. Los críticos más modernos aseguran que es obra de un clérigo erudito al que identifican con quien firma el manuscrito a Per Abad y le dan una fecha concreta de composición en el año 1207. El cantar del Mío Cid pertenece al cantar de gesta que surgió en Europa hacia el siglo XI. Estos eran largos poemas que narraban grandes actos heroicos del pasado y tienen una gran significación para quienes lo escuchaban. En general circulaban en momentos de crisis de las comunidades para recordar tiempos mejores y motivar al pueblo para seguir adelante con el ejemplo de los grandes héroes del pasado. Como bien nos cuenta Bárbara, otro de los críticos más modernos, como Guillermo Díaz Plaja, por ejemplo, clasifica el poema como un poema histórico, ¿sí? Como un poema histórico de la literatura española, ya que cuando comienzan a leer el libro, o cuando comienzan a leer ustedes el libro, van a ver cómo vivía el hombre en aquella sociedad de la Alta Edad Media. Voy a leer una cita de Guillermo Díaz Plaja y dice: La literatura es el reflejo más profundo de la historia. La historia de la literatura es el modo más auténtico de conocer el pasado de la humanidad. Vinculándolo con el poema de Mío Cid, observamos que Ruy Díaz de Vivar, nombrado infanzón en aquel tiempo porque él no tenía sangre noble, no tenía sangre como para príncipe, entonces lo nombra infanzón porque él se crió entre nobles. eh, no tenía sangre real, ¿no? Esto hace que él siempre se mantenga en la pirámide, esa pirámide de la Edad Media donde estaba el rey en la punta de la pirámide y luego venía el vasallaje, ¿no? O sea, para abajo venían los caballeros, los clérigos, y el vasallo era el servidor del rey. Mio Cid cumple esa función de vasallo, ¿sí? Hasta el día de su muerte. ¿Qué pasa? Encontramos entonces que en la vida de la Alta Edad Media estaba muy marcada por esta pirámide y se respetaba mucho, ¿sí? El poder lo tenía este rey, luego los vasallos lo debían servir, como también los feudos tenían sus vasallos, y así sucesivamente para abajo, ¿no? Los últimos que estaban en la base de la pirámide eran los laboratores o los trabajadores, ¿sí? Los que trabajaban la tierra, los aldeanos, los artesanos. Eso eran lo último que formaban la pirámide de abajo. Mio Cid estaba ubicado en la parte de el vasallaje, ¿sí? Entonces él debía servir a ese señor. Lo que pasa en el poema es que este rey, Alfonso VI, lo desvincula de ese grado, ¿no? Del grado de vasallo, y lo destierra, entonces él pierde el honor. Y en esa época perder el honor era como perder eh, lo más preciado que tenía el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Era mejor perder la vida que perder el honor. Y el trance que pasa todo el tiempo Mio Cid o Ruiz Díaz de Vivar es esto, ¿no? Es tratar de recuperar ese honor.
tratar todo el tiempo de recuperar ese honor, tanto que él, con todas las riquezas que obtuvo, con sus batallas y sus guerras ganadas, quizás estaba a la par de ese señor, de Alfonso VI, pero él nunca lo sintió así. Siempre que consiguió riquezas, donaba una parte para el rey, recuperaba esas tierras para el rey, y él se quedaba con lo justo y repartía el resto a sus vasallos. Así que, bueno, ahí lo relacionamos con lo que decía Guillermo Díaz Plaja, ¿no? Esto de que la literatura del poema de Mio Cid nos presenta a nosotros un poco cómo vivía aquella gente o cómo vivían aquellos hombres de la Alta Edad Media. Con el correr del tiempo, los poemas fueron puestos por escrito para poder conservarlos, ¿sí? Una vez que los juglares los iban cantando, los iban recitando, eh, porque no nos olvidemos de que el juglar tenía esa característica, ¿no? Tenía que tener una buena memoria, porque de eso dependía su comida de ese día o su vestimenta. Si no tenía buena memoria, no se alimentaba, no se vestía o no tenía lugar donde dormir. Entonces, practicaban mucho eso, ¿sí? La parte memorística. Eh, entonces, lo que tenían que hacer era traspasar todo eso que el juglar recitaba en un escrito, ¿sí? Entonces, había muchas versiones manuscritas de un solo poema. Del Cantar del Mio Cid se conserva solo un manuscrito, conocido como Códice de Vivar, del cual proviene la versión actual y que estuvo bajo el cuidado de la familia Pidal. ¿Sí? Pidal, en 1950, es uno de los críticos que dicen que el Mio Cid es un libro histórico. ¿Sí? No piensa igual que los demás críticos, que dicen que es un cantar de gesta o una ficción y demás, lo que demás piensan. Él dice que es un libro histórico, sí, que tiene historia, porque cada terreno, cada lugar, cada detalle que tiene el libro existe o existió en aquella península ibérica hoy llamada España. Por ejemplo, los hechos que narran no están tan alejados en el tiempo a su momento de circulación. El poema está basado en la vida de un personaje histórico, Rodrigo Díaz de Vivar, que vivió entre los años 1043 y 1099. Es muy probable que las primeras versiones hayan circulado oralmente incluso cuando él todavía estaba vivo. Ruiz Díaz de Vivar sirvió a dos reyes de Castilla, Sancho II y Alfonso VI. Bajo el reinado de este último fue desterrado entre los años 1080 y 1081, episodio que toma el poema como punto de partida. El Cantar de Mio Cid era cantado por los juglares durante la Edad Media, y así fue como el pueblo conoció la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, sus hazañas y sus desdichas. Se trataba de poemas narrativos que se transmitían de manera oral, ¿sí? Mediante la actuación de un juglar, dado que la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir. Durante la representación del cantar, el juglar cantaba el poema desgranado, ¿sí? La historia del Cid, tocando una guitarra o un instrumento de cuerdas, y anunciaba los episodios, ¿sí? Como si se tratara de un pregón, de una persona que va comunicando en el pueblo lo que sucedía en aquella época, ¿no? El comienzo del cantar, del libro, comienza comienza diciendo que Mio Cid había traicionado al rey, ¿sí? Pero esto es porque uno de los condes inventa esa historia. ¿Por qué? Porque Mio Cid era el encargado de recaudar las parias y, dado un momento, uno de los moros, aliados de ellos, del rey, le cuenta a Mio Cid de que este conde se abusaba de los pueblos y se abusaba de las personas. Entonces Mio Cid se enoja.
Va hasta donde está el conde, le comenta esto, el conde le dice no, es mentira, y entonces él lo castiga, le corta las barbas, ¿sí? En aquel tiempo cortarle la barba a un caballero o a un conde era, digamos, como una falta de respeto, pero a su vez era como una lección que se le estaba dando. Y este conde, en forma de venganza, va y le cuenta al rey o levanta injurias contra Mio Cid, eh, diciendo de que Mio Cid estaba robándole al rey. ¿Sí? Se estaba quedando con parte de las parias. Lo destierra, ¿sí? Le dice que se tiene que ir con su gente, con su familia, con sus cosas, porque él se enteró de esto y que esto no podía seguir así. Entonces Mio Cid, como era vasallo, ¿sí? Era vasallo de este rey, de este señor, eh, se entristece, ¿sí? Le hace caso, pero se entristece mucho. Y bueno, así comienza el poema, ¿sí? Contando más o menos el juglar cuenta eso y después continúa la historia. A diferencia de otros héroes épicos, el Cid tiene rasgos menos heroicos y más humanos, ¿sí? Si bien para los demás él era visto como un héroe, ¿sí? Por Doña Jimena o por las mesnadas o por sus mismos vasallos, porque él también pasó a convertirse de un infanzón a ser un señor, ¿sí? Para sus vasallos. Él era visto como el héroe, pero él tenía una parte más humana, ¿sí? Amaba mucho a sus hijas, amaba y respetaba a su esposa, respetaba a la Virgen María, era muy cristiano, muy católico en aquel tiempo, ¿no? Y aparte respetaba también a sus enemigos, ¿sí? A los moros, que si bien él sabía que tenían otra religión, que tenían otra mirada de la situación, digamos, teológica, él igual los respetaba y quería convivir con ellos. Es más, en una oportunidad, él tuvo en su poder, en sus manos, el poder destruirlo a los moros, o sea, matar y les perdona la vida. ¿Sí? Eso habla de una parte humana del mío Cid. Comúnmente, los héroes de la épica de aquella época, ¿sí? Se consideraban con una fuerza sobrehumana, ¿sí? Tenían como ese poder sobrenatural, como por ejemplo si hablamos de la época de Grecia, ¿no? Cuando Aquiles tenía esa fuerza sobrehumana que mataba a 400 hombres en dos pasadas y bueno, aquí también en algunos momentos lo dibujan esa imagen del mío Cid, como que con su espada mataba 4 o 5 moros, pero en realidad no era tan así, ¿sí? Él era mucho más humano. Tenía eh, una inteligencia era muy perspicaz, era una persona que sabía manejar los momentos, los tiempos, junto con sus vasallos, ¿sí? Con Álvaro Fáñez, y así también pudo vencer a ejércitos mucho más grandes que lo que él tenía en su poder, ¿no? Él ponerle que tenía, no sé, 3.000 hombres y los moros tenían 8.000 hombres y él a veces terminaba ganando, ¿no? Según cuenta la gesta. No nos olvidemos que también aquella gesta o aquellos poemas hacían que la gente creyera también en esas palabras para tener ganas de continuar con la recuperación de las tierras, ¿no? Porque España había perdido muchas tierras frente a los moros y lo que tenían que hacer era estimular a esas personas para que crean que había una persona delante de ellos, que en este caso era Ruy Díaz de Vivar, y que era muy inteligente y que podía recuperar esas tierras de España. Volvemos a que la península ibérica había sido invadida por los moros o por los musulmanes en el siglo VIII y más de la mitad de lo que hoy es territorio español estuvo bajo el dominio de los moros durante varios siglos. La reacción de los españoles fue rápida y hacia los años 800 había comenzado la reconquista del territorio, que terminó en 1492, ¿sí? Más o menos ya para la Edad Media Baja. Ahí se produce la caída del reino moro. Figuras como la del Cid, un héroe en la lucha contra los moros, eran una gran fuente de inspiración para aquellos que vivían en la frontera recuperando el territorio cristiano. Al mismo tiempo, la figura del Cid y sus hombres se opone a aquellos hombres de herencia que habían recibido sus riquezas y sus territorios
solo por su familia. Tanto el Cid como sus hombres son nobles de mérito, que conquistan sus propias riquezas con esfuerzo y valentía. Las figuras que se oponen al Cid en este sentido son los infantes de Carrión, que se vieron avergonzados por los hombres del Cid debido a la cobardía que mostraron a la hora de la batalla, frente a los moros como frente al león. Observaremos que el poema nunca critica la autoridad del rey, a pesar que Alfonso no perdona fácilmente al Cid, este nunca deja de considerarse su vasallo y respeta este vínculo hasta las últimas consecuencias. Este códice traducido nos trajo una hermosa parte de la historia de la península de la Alta Edad Media. Esperamos que puedas leerlo y compartirlo con tus amigos. Ahora les vamos a contar un poco sobre el libro del buen amor. Escrito por el arcipreste de Edita, ¿no? Juan Ruiz, conocido como el arcipreste de Edita. Este arcipreste ocupaba un puesto sacerdotal en la ciudad de Edita. No se sabe con exactitud la fecha de nacimiento, pero se dice que nació aproximadamente en 1283, en Alcalá de Henares, en España. Sus estudios los realizó en Toledo, en donde consiguió el puesto de clérigo y posteriormente se convirtió en un arcipreste en Guadalajara. Encarcelado por orden del cardenal Don Gil, arzobispo de Toledo, fue en donde escribió el libro que hoy conocemos como el libro del buen amor. Vidal, en 1898, fue quien propuso el título con el que hoy se lo conoce, basándose en que la expresión del buen amor se repite a lo largo del libro en distintos contextos. Muchos críticos dicen que es la autobiografía del autor y que en este refleja sus sentimientos, pensamientos e ideas del contexto que le tocó nacer y vivir. En el comienzo de la obra, el arcipreste le dedica una oración a Dios, en la que implora que lo saque de la prisión en la que se encuentra. Esto fue lo que hizo pensar que él había escrito durante los 13 años que estuvo preso. Dios, a pasar una etapa donde bueno, la iglesia empieza a perder poder, todo lo que es todo lo que tiene que ver con Dios empieza a descreerse sin la población y empiezan a recurrir a ciertas andanzas donde había que volver a atraer a la humanidad o a aquella humanidad, ¿sí? Aquel pueblo, nuevamente a encauzarlo, ¿sí? Y la iglesia era quien tenía que realizarlo. Por eso es un libro didáctico moral, ¿sí? Donde trae enseñanzas por medio de sus prosas y sus versos, educa a la gente de alguna manera, ¿sí? Aquella gente que todavía estaba sin leer y sin escribir, sin entender mucho, porque bueno, en aquel tiempo los que tenían el poder del saber eran los clérigos y los que estudiaban, entonces había que enseñar a esa gente por medio de este tipo de enseñanzas, valga la redundancia, donde el maestro de la heresía, que dejaba de ser juglar callejero, el juglar itinerante, pasaba a estar dentro de un lugar, ¿sí? Mucho más preparado, mucho más pensante, mucho más inteligente, y con un adornamiento de la poesía y una cuadernavía dentro de esa poesía donde se respetaba cierta métrica, cierta rima. Así que bueno, el maestre de clerecía convive con los juglares de callejeros, pero había surgido ya dentro de las iglesias esta figura, ¿no? La figura del maestre de clerecía. Un hilo autobiográfico une la serie de aventuras que mantienen la unidad de la obra, ya que en torno a él se agrupan sus distintas partes. Adquieren un tono bastante significante los cantos que el arcipreste le hace a los 7 pecados capitales, aduciendo a que son frutos del amor, con quien mantiene una pelea.
y a cada uno de ellos le intercala una fábula donde desaparece el yo poético que lo tiene como protagonista, ya que son adaptaciones de fuentes específicas y cumplen una función argumental dentro del debate. Por ejemplo, la disputa entre el autor y Don Amor, quien es un personaje que se considera alegórico. El autor decide acusar a este personaje de ser responsable de todos los pecados capitales que se ocasionan en cada una de las historias. Es una obra compleja y a la vez heterogénea, ya que posee una variedad de elementos literarios, personajes reales, ficticios, por ejemplo, tiene monjas, tiene jóvenes, panaderas, las serranas, trotas conventos, eh, alcahueta de los amoríos del arcipreste, ¿no? La trota conventos. Personajes alegóricos, como el de, por ejemplo, Don Amor, Doña Cuaresma, Don Carnal, Doña Venus. También podemos encontrar abundantes citas bíblicas. Nos ofrece una mirada medieval del siglo XIV. El tema central es el amor, pero el autor distingue desde el comienzo del libro entre el loco amor del mundo, que sería el amor profano, el carnal, y el amor verdadero, que vendría a ser el amor a Dios. El autor cuenta una serie de aventuras amorosas que deben servir para alertar a los lectores sobre ese loco amor, todo con una mezcla de seriedad y comedia, de moralidad y de atrevimiento, de ironía que dan como resultado una desconcertante y magnífica obra, teniendo como objetivo que las personas incrementen su amor por Dios. La historia se centra en el buen amor, lo que quiere decir que se debe a lo largo de la vida aprender a diferenciar en qué es bueno y también lo que es malo. De igual forma se reflejan actitudes como el libertinaje y el vicio. Por otro lado, se refleja el respeto y virtud hacia la mujer. Se debe mencionar que las primeras experiencias que tuvo el personaje principal con mujeres terminó en fracaso. Es de esta forma que se nos refleja cuáles son los peligros de vivir un amor lleno de locuras y desenfrenos, resaltando a su vez las ventajas que traen consigo un buen amor. Hay que tener presente que la Edad Media fue una etapa en donde la Iglesia era una institución muy poderosa porque era una época muy religiosa. Según María Rosa Lida de Malquiel, el libro del buen amor es una obra maestra de la literatura española, por su modo peculiar de representar artísticamente la realidad. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre los personajes, así los van conociendo. Vamos a empezar por Don Melón, que sería el arcipreste, o sea, el autor. Otro personaje es la trota conventos, que es una alcahueta que ayuda al arcipreste en su asuntos amoroso. También encontramos a Doña Andrina, una vecina que es pretendida por Don Melón. Y entre otros personajes aparece Doña Venus, que aconseja a Don Melón para conquistar a Doña Andrina. Si quieren saber más de cada personaje, los invito a leer este maravilloso libro que fue escrito por Juan Ruiz. Y bueno, para engancharlos con la obra, para que ustedes tengan la curiosidad de leer este libro, que la verdad que es un libro que los críticos dicen que está hecho como irónicamente, ¿no? Para el amor, y otros dicen que está hecho más visto para el amor que visto para las cosas espirituales. Pero bueno, eso lo tienen que descubrir ustedes. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es representar. Dinero era muy importante, ¿sí? En la época del Mío Cid, quizás el poder estaba en tener tierras, en ganar espacios terrenales, en acumular riqueza por medio de tierras. Ya en esta etapa de la Edad Media cobra más importancia, sí, el dinero, el metal, la moneda, el oro. Si no se tenía eso, es como que no tenías una buena vida. Y el arcipreste de Ita cita, creo que en las estrofas 400 o 490, habla del dinero. Así que los invito a leer y van a escuchar ahora a nuestro juglar
La Jugular Mujer, cantando una hermosa canción. Muchas gracias por haber escuchado y bueno, los invitamos a leer estas 2 obras maravillosas. Bye. Hace mucho el dinero, mucho se le llamar, alto pedazo y hombre de respetar. Hace correr al y al mudo hace hablar. El que no tiene manos, bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros lo convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dineros no es de sí, señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del paparración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dice que no son ilustrados. En resumen les digo, entiendan lo mejor, el dinero es del mundo. El gran dictador hace señor al siervo y siervo hacia el Señor. Toda cosa del siglo se hace por su amor.